Muy buenas noches, bienvenidos a TV Salud, el programa de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle. La noche de hoy vamos a hablar sobre la soberanía alimentaria en comunidades indígenas. En América Latina, las comunidades indígenas han preservado durante siglos conocimientos invaluables sobre alimentos, semillas y la tierra. Su capacidad para producir, distribuir y consumir estos alimentos de manera sostenible no solo asegura su subsistencia, sino que también ayuda para que protegamos la biodiversidad y las tradiciones culturales que nos conectan con la naturaleza. Pero hoy en día, en el contexto actual, estas comunidades indígenas enfrentan desafíos significativos debido a la globalización, la pérdida de tierras y el cambio climático. Por esto llega la soberanía alimentaria para poder proteger estos derechos fundamentales de las comunidades indígenas y no solo para asegurar el acceso alimentario a alimentos nutritivos y culturalmente apropiados, sino también para mantener este control sobre los sistemas de producción y distribución en armonía con la madre tierra. Pero antes quisiera presentarles a nuestra invitada. En la noche de hoy tenemos a la profesora María Angélica Cárdenas Villalobos. Ella es nutricionista y dietista de la Universidad Nacional de Colombia. También es magíster en seguridad alimentaria y nutricional de la misma universidad. Está estudiando actualmente el doctorado en educación en la Universidad San Buenaventura y es docente universitaria, nutricionista comunitaria con experiencias en planificación y gestión dirigida a comunidades indígenas y afrodescendientes del territorio colombiano. Además, es la coordinadora del programa de nutrición y dietética de la seccional de Tuluá de la Universidad del Valle. Profesora, bienvenida. Buenas noches, Mateo. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por estar con nosotros, profesora. Y para comenzar, tenemos nuestro Vox Pop, pero esta vez en la seccional Tuluá. Les preguntamos a algunos integrantes de la comunidad sobre si conocían algunas tradiciones alimentarias de las comunidades indígenas. Esto fue lo que nos dijeron. Las comunidades indígenas no solamente eran muy buenos en el cultivo del maíz, sino que hacían grandes preparaciones como la arepa, la mazamorra, el claro y la chicha. Como tal, pues tengo entendido que ellos trabajan con el maíz, hacen distintos productos, también la chicha, el cacao, entre otros. Pues una de las tradiciones alimentarias de los indígenas es con el maíz. Hacían como bollos, yuca y con ellos hacían también tamal. Bueno, acabamos de escuchar a algunas personas de la comunidad universitaria de la seccional de Tuluá, comentándonos acerca si conocían algunas tradiciones alimentarias de las comunidades indígenas. Profesora, pero hablando de este tema sobre la soberanía alimentaria en comunidades indígenas, cuéntenos acerca de qué es soberanía alimentaria y cómo esto afecta o interviene directamente a las comunidades indígenas. De acuerdo, Mateo, de acuerdo con revisión de documentos como Plan de Salvaguarda de Comunidades Indígenas del Territorio Colombiano, se identifica que existe seguridad y soberanía alimentaria cuando se les respeta el ejercicio de sus principios como unidad, cultura, identidad y autonomía. Ellos tienen ese derecho y que les indica cómo debe ser en su territorio esas dinámicas de comportarse con ese territorio y con los miembros de su comunidad. Para ellos es muy importante ese saber ancestral que les indica cuáles son esos lugares sagrados para sembrar, para curarse, para habitar también. Entonces las tradiciones les han indicado cómo cazar, también cómo recibir de la madre naturaleza los alimentos para nutrirse, también para fortalecer cuerpo y espíritu. Entonces, para las comunidades indígenas es muy importante que estos conocimientos tradicionales se respeten, pero además se puedan transmitir de generación en generación y así es que ellos consideran que existe soberanía alimentaria. Ya hemos visto que sí, a medida de los años ellos han podido tener sus territorios, sus espacios, han podido cosechar, sembrar de su alimento, pero últimamente con todo lo de la globalización, la industrialización,
hemos visto que se han podido ver afectados. ¿Cómo esto cambia ya el panorama para las comunidades indígenas? Sí, ¿qué ocurre con la globalización? Tenemos una situación que la alimentación se puede volver más homogénea con la inclusión de productos industrializados. Esa inclusión de productos industrializados hace que de pronto no se incluyan alimentos tradicionales, se pierden también tradiciones sobre la forma de preparación de sus alimentos, pero además la globalización también impacta en el tema de cultivar sus alimentos. Entonces no se tiene en cuenta sus prácticas tradicionales y eso puede llegar también a afectar la biodiversidad de estos territorios. Sí, podemos ver también un ejemplo de los monocultivos que se producen acá en el Valle del Cauca, en el Cauca. Y ahora, cuando usted menciona eso, profesora, ¿qué afectaciones de salud y nutricionales pueden tener ellos si no pueden acceder a sus alimentos tradicionales que ellos antes siempre consumían, sino que les toca de pronto migrar a otros que antes no tenían en su diario común? Sí, cuando tú mencionas el tema de acceso, pensemos si estas comunidades no tienen acceso a sus alimentos tradicionales, ¿qué les toca realizar? Entonces de pronto buscar en las ciudades principales o las cabeceras principales cercanas a sus territorios esos alimentos. Y puede ser que ese tipo de alimentos que se encuentra allí, que tiene oferta esas regiones, puede ser que no sean adecuados nutricionalmente, entonces inclusión de nuevos alimentos. Si tienen además un presupuesto limitado, un recurso económico limitado para acceder a los alimentos, entonces puede ser una dieta deficiente en calidad nutricional que va a afectar ya sea una malnutrición por déficit, entonces casos de niños o niñas o población con desnutrición. Tenemos una alta prevalencia en comunidades indígenas en la primera infancia con retraso en talla, también situaciones de inseguridad alimentaria, o se puede presentar una malnutrición por exceso, ya que estos alimentos que consumen, que pueden de pronto llevar al territorio, pensando que son lugares muy dispersos y de pronto llevan alimentos que son no perecederos, van a tener de pronto algunos un alto contenido de azúcares, de grasa o sodio, entonces podríamos tener allí situaciones como el exceso de peso o de pronto también relacionado con enfermedades crónicas no transmisibles, diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares. Si hay un consumo también inadecuado de alimentos, de pronto presencia de enfermedades infecciosas, una recuperación más lenta y también el tema de diversificación de la dieta. Si no consumen alimentos variados, puede ser un deficiente consumo de micronutrientes, en este caso vitaminas y minerales. Claro. Profesora, usted que ha podido hacer investigaciones respecto a la nutrición en comunidades indígenas, ¿qué alimentos o qué nutrientes ellos están necesitando o de pronto carecen porque no producen ese tipo de alimentos allá en sus comunidades? Bueno, debemos tener en cuenta lo que mencionabas hace un momento. Si hay presencia de monocultivos, si se han perdido sus prácticas tradicionales, entonces no tenemos una diversificación de la dieta. Entonces no incluimos alimentos variados, como en el caso de frutas, verduras o alimentos fuente de proteína. Entonces puede ser deficiencias en el tipo de alimentos fuente de proteína de alto valor biológico, deficiencia, por ejemplo, de hierro, deficiencia de zinc, que eso va a estar relacionado con niños y niñas que tengan un bajo peso, que tienen un retraso en talla. Bueno, profesora, háblenos un poco acerca de cómo contribuyen todos estos conocimientos ancestrales a la conservación de la biodiversidad y pues, la seguridad alimentaria en estas comunidades. Bueno, hay que tener en cuenta que para las comunidades indígenas el territorio es muy importante. El territorio es el lugar donde ellos pueden vivir, pueden crecer. Entonces, esos conocimientos ancestrales les dicen a ellos cómo debe ser la forma de producción de los alimentos, siempre respetando la naturaleza. Es decir, no hacemos daño a esos recursos naturales. Sí. Cuáles deben ser los momentos también de cultivar los alimentos. Un ejemplo, cuando llegan a esos territorios personas ajenas de la comunidad
o problemáticas que tenemos como el caso de conflicto armado, que han llegado a realizar pesca masiva, afectando entonces la tranquilidad del territorio, la fauna. Entonces, todos estos conocimientos tradicionales tienen en cuenta siempre un respeto a la naturaleza y cuidar todos sus recursos naturales. Bien, y a la hora pues ya vemos que han habido varios desafíos y obstáculos para que ellos puedan continuar con su seguridad alimentaria. ¿Cuáles son los más comunes que usted diga, bueno, ellos no han podido seguir preservando esto debido a esto o esta otra razón? Bueno, en las comunidades indígenas tenemos ciertas problemáticas, podemos mencionar algunas. La situación de conflicto armado, entonces llegada de actores a estas comunidades, además presencia de artefactos explosivos en los territorios, que esto afecta la tranquilidad de esos territorios, afectando prácticas como la caza, la pesca, por el temor que ellos tienen a transitar libremente en su territorio. Además, la llegada de monocultivos o cultivos de uso ilícito que ha desplazado sus cultivos tradicionales. Esto ha afectado la producción de alimentos con ya unos alimentos de pronto menor variedad a lo que cultivaban anteriormente. También de pronto inclusión de semillas transgénicas que no se da y no se tiene en cuenta de acuerdo a sus prácticas tradicionales. Afectación también de sus recursos naturales, pensemos en situaciones, uso de pronto de pesticidas, que no hace parte también de sus principios para el cultivo de sus alimentos y que va a afectar también la fertilidad de sus tierras. Sí, vemos como cada vez el territorio de ellos se va viendo afectado por todos estos actores externos y les está tocando como irse haciendo más chiquitos en su territorio y no tienen entonces dónde más cultivar y en ocasiones les toca también migrar o desplazamiento. Sí. ¿Qué roles juega entonces las políticas públicas para poder proteger y conservar esta soberanía alimentaria en las comunidades indígenas? Bueno, tenemos las políticas públicas que son ese marco legal y que además asignan recursos. Debemos tener en cuenta que para respetar estos derechos de las comunidades indígenas y poder contribuir a la soberanía alimentaria, todas estas acciones estatales que se realicen deben ser territorializadas. Entonces debemos tener en cuenta la voz de las comunidades, con ellos construir esas estrategias, con ellos identificar cuáles son las problemáticas, que participen en todo el ciclo de identificación de problemas, ese diagnóstico, en la planeación y en la ejecución. Tenemos problemáticas que de pronto llegan entidades, llegan organizaciones a realizar actividades por el bienestar de la comunidad, pero de pronto a veces ocurre es que hacemos acciones con daño. Entonces, un ejemplo, proyectos productivos, pero que no tienen en cuenta las semillas que son parte de su territorio, llegando con semillas que no hacen parte de ese territorio, o también con de pronto animales para la cría que son especies desconocidas para estas comunidades, o de pronto raciones alimentarias con ciertos alimentos que pueden ser de pronto enlatados, que no hacen parte también de su cultura alimentaria o que tienen otros componentes y erróneamente de pronto los consideran que van a ser más saludables y lo que hacen es favorecer el desplazamiento de esos alimentos tradicionales. Claramente, pues les ha tocado un poco como adaptarse a esto debido a la globalización. Sí. Bueno, profesora, tenemos a nuestro segundo invitado. Él es Álvaro Parrado Barbosa. Él es coordinador de la Maestría en Soberanía y Seguridad Alimentaria de la Universidad Nacional, sede Orinoquía. Y nos va a hablar acerca de lo que es la agroecología, la sustentabilidad de los sistemas agroalimentarios y todo su relacionamiento con comunidades indígenas. Así que miremos la próxima nota. Actualmente es una preocupación mundial pues garantizar una alimentación adecuada para una población en crecimiento. Los niveles de hambre, desnutrición que venían bajando lamentablemente en los últimos años han vuelto a tener incrementos por muchos factores, entre ellos los ambientales.
donde elementos como el cambio climático, la inseguridad hídrica, el contar con menores volúmenes de agua potable, a la pérdida de la biodiversidad, erosión, contaminación de suelos, entre otros factores, pues llevan a que tengamos actualmente un sistema agroalimentario insostenible. Con respecto a las comunidades indígenas, en general, se podría decir que más que ser parte del problema, serían parte de la solución, en la medida en que los sistemas ancestrales de producción son mucho más sostenibles. Esta agricultura insostenible, pues básicamente lleva algo más de 7 décadas propagada por el planeta, pero antes tuvimos más de 10.000 años de agriculturas sostenibles en su mayoría, pero también con tensiones en la medida que muchas de estas comunidades indígenas pues hoy en día están muy occidentalizadas, utilizan altas tasas de agroquímicos. Esto se debe eh, a una marginación histórica e incluso a políticas que han buscado acabar con lo que es incluso estas comunidades y sus formas de tradicionales de producción, consumo de alimentos. Desde el año 91, con la Constitución Nacional, entonces pues se reconocen unos derechos de los pueblos indígenas, especialmente a sus territorios. Desde allí pues hemos venido viendo lo que es, por ejemplo, el crecimiento del reconocimiento de resguardos indígenas, que hoy en día son alrededor de la tercera parte del territorio nacional. Allí igual pues siguen dándose este tipo de conflictos que afrontan pues, la mayor parte de las comunidades. Sin embargo, pues muchas de ellas están en estos procesos que mencionaba de recuperación, de luchar para que esos sistemas ancestrales se revaloricen y antes de que desaparecer, pues nuevamente vuelvan a orientar la forma como producen sus alimentos. Bueno, acabamos de escuchar al profesor Parrado de la Universidad Nacional de Colombia, pero quería preguntarle, profesora María Angélica, de qué manera el cambio climático y estas condiciones que por la globalización y todo lo que tiene que ver con el calentamiento global, las comunidades indígenas se han visto afectadas. Bueno, las comunidades han identificado cambios en este tema. Por ejemplo, antes tenían claro cuáles eran las temporadas de lluvia, temporadas de sequía y de acuerdo a eso su calendario para sembrar. ¿Qué ocurre con el cambio climático? Pues tenemos sequías extremas, inundaciones, heladas, lo cual ha perjudicado pues esta producción de alimentos, de pronto llegando a pérdidas de alimentos, también proliferación de plagas, enfermedades de los cultivos. Entonces, la idea es que las comunidades están trabajando en el tema de sistemas de alertas tempranas para identificar esos cambios climáticos, también una diversificación de sus cultivos para reducir de pronto esa pérdida de alimentos que se puede producir por estos cambios climáticos y diferentes estrategias, siempre respetando pues, sus prácticas tradicionales de cultivo para no perder esas tradiciones y también pues, no afectar todo el equilibrio de la naturaleza. Claro, y ahora que nos comenta, profesora, acerca de esto de no ir perdiendo todas las tradiciones, ahora con las nuevas generaciones, ¿cómo se está viendo de que ellos sigan como con ese proceso y cuál es el papel de la educación entonces con ellos? Bueno, para las comunidades indígenas es muy importante el tema de sus mayores, ese conocimiento que tienen los mayores, ese saber ancestral, entonces existe un respeto hacia ellos y la importancia es que ese conocimiento que tienen los mayores se pueda replicar en las generaciones. Aquí juega un papel importante la educación y es fundamental que en los currículos se pueda incluir la importancia de esas tradiciones alimentarias para el rescate de su identidad cultural. Además, trabajar de la mano con los hogares para que repliquen a esas generaciones prácticas sobre todo el proceso alimentario, preparación, conservación de alimentos,
monocultivo y así no se pierdan esas tradiciones. Profesora, ¿qué alimentos usted nos puede decir que de pronto aquí no conozcamos y que ellos día a día consuman? ¿Qué hortalizas, qué vegetales? Bueno, tenemos una variedad de alimentos. ¿Qué ocurre? Puede ser que sí los conocemos en las regiones, de pronto ellos les dan otros nombres u otros usos. Sí. Pensemos un ejemplo en un banano bocadillo que se conoce en algunas regiones, ese banano pequeñito, algunas comunidades lo conocen como chiro y que puede ser que nosotros lo consumimos como el banano normal de refrigerio, pero ciertas comunidades lo consumen en sopa, lo preparan de otras formas, además Sí. de pronto plantas que son utilizadas también en parte de la medicina tradicional para tratar enfermedades. Entonces, ciertas especies, ¿qué ha ocurrido? Que es una problemática que en esas comunidades, de pronto anteriormente había una mayor diversidad de cultivos, entonces lamentablemente con esa llegada de cultivos ilícitos, monocultivo, presencia de grupos armados, se han reducido esta variedad de especies en los territorios. Ya. Profesora, y para ir dándole como cierre al programa, ¿qué estrategias exitosas o efectivas ha visto en estas comunidades indígenas para seguir preservando sus alimentos? Bueno, aquí algo muy importante es que ellos tienen en cuenta la organización comunitaria. Entonces, esa organización comunitaria para definir las estrategias, qué decisiones realizar, teniendo en cuenta la equidad, el trabajo colaborativo. Entonces, por ejemplo, banco de semillas. Entonces, contar con un banco de semillas para el almacenamiento de esas semillas, pero además que se puedan multiplicar en ese territorio. También el tema de forma de cultivar tradicional. Esa forma de cultivar tradicional teniendo en cuenta ciclos naturales, teniendo en cuenta calendarios de siembra, teniendo en cuenta que no se realicen temas extractivos con la naturaleza, por ejemplo, una pesca masiva, entonces no, si realizan pesca, debe ser teniendo en cuenta ciclos naturales también y una forma tradicional sin afectar ya sea fuentes hídricas, sus suelos. Claro, vemos que siempre todo con las comunidades indígenas está muy relacionado en el cuidado de la madre tierra, porque ellos reconocen que es su territorio, es donde ellos viven, donde ellos pueden obtener su alimento, su agua, y esto es muy necesario poderlo replicar, digamos que al mundo occidental, un poco porque nosotros no tenemos ese concepto tan claro. ¿Cuál es la importancia de que eso se replique y que nosotros podamos saber de que si no cuidamos nuestra madre tierra, nuestro planeta, no vamos a tener de pronto los alimentos? Estamos viendo lo del cambio climático, ¿cómo podemos entonces esto pasarlo a nuestras generaciones? Bueno, debemos tener en cuenta que las comunidades indígenas tienen ciertos principios: el cuidado de su naturaleza, el respeto de su territorio, además el trabajo colaborativo. Entonces, como miembros de una comunidad, apoyarse, trabajar en conjunto, formas cómo debe ser, cómo se consigue ese alimento, que sea de una forma que no afecte la naturaleza, lo mismo esas plantas para poder realizar su medicina tradicional. Entonces, aquí, ¿qué nos debemos llevar de esos principios de comunidades indígenas? Entonces, apoyar en el tema del cuidado de la naturaleza, también contribuir a que si se proponen políticas, que esas políticas para comunidades indígenas se respete su cultura, se respeten sus saberes tradicionales y que todo eso sea en un entorno de equidad. Así es. María Angélica, tenemos nuestra última nota. Hablamos con Laura Cogua. Ella es magíster en Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Universidad Nacional también. Y nos va a comentar sobre todo lo que tiene que ver en soberanía alimentaria con la comunidad del pueblo Nasa. Así que miremos esta nota a continuación. Un saludo, Mateo, a todos los televidentes. En esta nota de TV Salud nos acompaña Laura Cogua. Ella es magíster en Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Universidad Nacional de Colombia.
y nos hablará sobre la importancia de la soberanía alimentaria en el pueblo nasa. Hola, muchas gracias por invitarme a participar. Efectivamente, en el marco de la garantía del derecho humano a la alimentación, todo lo relacionado con la soberanía alimentaria en las comunidades indígenas, entendido como el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos, culturalmente adecuados, accesibles, que se puedan producir de manera sostenible y ecológica, pues es muy importante. Esto fortalece la comunidad como tal, su autonomía y todo el sistema alimentario y todo el proceso alimentario que trae consigo esto. Con el trabajo con las comunidades encontramos diferentes procesos los cuales fortalecen precisamente esta soberanía, esta autonomía alimentaria, todo encaminado a la garantía del derecho a la alimentación. Y podemos encontrar ejemplos claros de esto, como la aplicación de algunas prácticas tradicionales, prácticas agrícolas sostenibles, la conservación de las semillas, la preservación de estas, la recuperación de la alimentación propia, el desarrollo de diferentes prácticas tradicionales como el trueque de los alimentos, que les permite contar con disponibilidad permanente de una variedad diferente de alimentos en el marco de las comunidades y las familias. También, pues muy importante en estas comunidades el tema de la huerta familiar, donde hay una siembra, cosecha de alimentos de diferentes características que fortalecen y diversifican la alimentación familiar. Y más allá de eso, les permite ser soberanos, contar con disponibilidad frecuente y permanente de alimentos para su autoconsumo, y en caso de tener pues algún excedente, poderlo comercializar, ya sea pues dentro de la comunidad o en comunidades cercanas, favoreciendo como el acceso económico para adquirir pues cosas que ellos requieran, para su vida diaria, que normalmente no se da en la comunidad. También, en este sentido, la minga es un espacio esencial para el fortalecimiento del tejido social. Normalmente, pues cualquier persona de la comunidad o como los líderes de la comunidad pueden convocar estas mingas, y usualmente se da, por ejemplo, con el objetivo de recoger la cosecha que se ha dado, pues ya sea de alguno de los integrantes de la comunidad o en espacios comunitarios en conjunto, para recoger estos alimentos que se han producido, comercializarlos, y a su vez que pues se tenga este beneficio en la comunidad al comercializar estos productos que se han obtenido. Frente a este enfoque de las comunidades indígenas relacionado con el proceso alimentario, es muy importante que nosotros como sociedad reconozcamos el aprendizaje que nos brindan las comunidades indígenas, en cuya cultura es un pilar fundamental la soberanía y la autonomía alimentaria. Vimos a Laura Cogua hablándonos de su experiencia con el pueblo Nasa, esta comunidad indígena, y cómo ellos también han logrado mantener su soberanía alimentaria. Ya estamos finalizando, María Angélica, y nos gustaría que nos dieras como un resumen final de la importancia entonces de que estos pueblos indígenas puedan continuar con su soberanía alimentaria y lo que podemos aprender nosotros de ellos. Bueno, es importante resaltar ese respeto que tienen las comunidades indígenas con la naturaleza. Para ellos, pues su territorio es todo, donde crecen, donde habitan, donde consiguen todos sus productos, pero consiguen sus alimentos sin una sobreexplotación de la naturaleza. Entonces, es importante que tengamos en cuenta estas prácticas para replicarlas, que sea una producción sostenible, y además podamos respetar, darle ese valor a esos saberes tradicionales de las comunidades, apoyemos la producción local, cuidemos nuestros recursos naturales, apoyemos todos esos proyectos productivos, esos alimentos que nos ofrecen las comunidades indígenas, ese tipo de preparaciones, conocer más de nuestras culturas, que a veces desconocemos toda esa diversidad cultural que tenemos en Colombia, toda esa diversidad de alimentos, de preparaciones, que es una forma también
de garantizar soberanía alimentaria, entonces apoyando esas políticas públicas, que se dé el respeto de las comunidades y que se garantice también pues, que en las nuevas generaciones conozcan todos esas tradiciones y repliquemos todos estos conocimientos ancestrales sobre preparación, almacenamiento de alimentos y cuidado de nuestra naturaleza que nos da todo lo necesario para la alimentación y para vivir. Así es, muchas gracias profesora María Angélica por todo lo que nos dijiste hoy en el programa, es de mucha ayuda y conocimiento. Y igual creo que los televidentes están muy agradecidos por la temática de hoy. Ya hemos llegado al final, profesora, muchas gracias por acompañarnos y a ustedes también por estar otra vez conectados con nosotros aquí en esto que se llama TV Salud, el programa de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle. Profe, gracias. Gracias, Mateo. Bueno, nos vemos el próximo miércoles a las 7:30 de la noche. Chao, chao.